Ideas al aire. Creatividad en acción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio número 55 de Ideas al aire. Yo soy Thomas Lash y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañes. El episodio de hoy fue grabado vía Skype y como siempre hablaremos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales. Pues bien, vamos a empezar de una vez. Hoy tengo como invitado en el podcast a Eric Molina, un amigo que, aunque no nos vemos tan seguido, es un amigo al que respeto y la verdad es que admiro mucho, Eric, por tu trabajo en diseño. Entonces, qué padre que estás en el podcast y pues vamos a platicar un rato sobre creatividad. Hola Tom, pues yo encantado de ser parte de este proyecto, ¿no? Que es increíble, ¿no? Y siempre también un gusto saludarte y también, pues, de alguna forma la tecnología, ¿no? Esta vida en la que de repente no podemos ver a las personas, pero a través de la tecnología es como si estuviéramos uno al lado del otro, ¿no? Exacto. Entonces, pues aquí andamos, listos para arrancar. Muy bien. Pues primero que nada, pues que te presentes, que nos digas quién es Eric Molina, a qué te dedicas, por qué te consideras creativo y a partir de ahí nos seguimos. Ok, mira, Eric Molina. Mi formación, empiezo un poquito con lo académico. Yo desde niño siempre fui muy inquieto, lo considero en ser curioso. Digo, todo niño es curioso, ¿no? Pero Eric, más que nada, me concentraba mucho en lo que es cosas, digamos, materiales. ¿A qué voy? Me considero diseñador gráfico, pero mis inicios en mi niñez, puede decirse que yo no dibujaba. A mí me gustaba mucho, mi pasión eran los cochecitos. Y, como muchos niños, desarmar las cosas, averiguar por qué funcionaban, ¿no? Sobre todo los cochecitos eléctricos, las pistas estas eléctricas, cómo diablos se movía el cochecito, ¿no? Era desarmar el motor, sacar la bobina, sacar los imanes. Todo eso me apasionaba y volverlo a armar y que volviera a funcionar, ¿no? Sí, con esos luego, motorcitos. Ajá. Luego se optimizan los diseños, ¿no? Exactamente. Y le sobran piezas. Sí, no, y eso es, hoy en día sigue sucediendo, déjame te cuento. Pero era así, ¿no? Y después, pues bueno, sigo estudiando, ya cuando terminas la secundaria, que ya buscas una carrera afín hacia tus inquietudes, me fui a la vocacional, ahí carrera eléctrica, también la electricidad. Digo, siempre me ha gustado mucho todo lo que es herramientas, conectar cosas, ver cómo funcionan las cosas. Fue electricidad, estuve en especialidad de electricidad y de la vocacional salgo y me voy a ECIME, a Ingeniería en Comunicaciones Electrónica, que también siempre ha sido mi pasión, los gadgets, los equipos, las computadoras, los televisores, ver cómo funcionan, por qué funcionan y todo ese rollo. Pero ya en ese inter entre la vocacional y el pasar a la universidad, bueno, al Politécnico en este caso, pues también empieza la inquietud de dibujar, ¿no? De plasmar con algún personaje o con algo lo que piensas. Y de ahí va generándose también esa vertiente, ¿no? Y que estás ya en la universidad, pero estás en esa incertidumbre, ¿no? De ¿es esto? ¿No es esto? Y son incluso con comentarios de tus amigos, ¿no? Que te empiezan a decir, Eric, tú debiste haber estudiado diseño, ¿qué haces aquí, no? Pero me gustaba también la ingeniería, pero sucedió eso. Al final se convirtió en mi pasión el diseño y me voy a la UAM a estudiar diseño. Quedo como pasante en ingeniería en el Politécnico y brinco a la UAM Azcapotzalco para continuar mi carrera de diseño. Muchas veces también pasa que tú mismo, ¿no? Te ves en retrospectiva y dices, perdiste tiempo, hubieras hecho esto, pero al final te das cuenta que hoy en día todo eso, esas tomas de decisiones son lo que eres hoy, ¿no? Es decir, yo hoy en día no considero que haya perdido un solo año de estudios por haberme ido a otra carrera y después terminado en otra, porque hoy en día aplico todo. O sea, todo al final, cuando diseñas, incluso va ingeniería en el diseño, ¿no? Es una mezcolanza de todo, de arte, de diseño, de funcionalidad que, pues bueno, hoy en día me considero diseñador porque me gusta hacer de todo un poco, ¿no? Un ingeniero es un diseñador tiene que ingeniárselas, entonces, de resumidas cuentas, es Eric Molina, el diseñador. Padrísimo. Y creo que eso desde que te conozco es algo que te caracteriza, que te diferencia de la competencia, que justamente sabes combinar el pensamiento lateral creativo con el pensamiento práctico
y como dices, ingeniártelas para encontrar soluciones y no solo para hacer cosas bonitas. Exacto. Sí, porque finalmente creo que en nuestra sociedad en México falta mucho también ese concepto del diseño como tal, ¿no? Es decir, voy a hablar en general, ¿no? Porque digo, cada quien, cada cabeza es un mundo, pero en general considero que en México el diseño gráfico como tal, o el diseño industrial como tal, o la arquitectura, están relegados a un segundo plano, ¿no? La gente se va por el está bonito o cuánto cuesta, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Alguien que compra un automóvil. Yo te pudiera asegurar que si salgo a la calle a preguntar a la gente por qué compraste ese coche, uno te va a decir porque es rojo, porque lo vi bonito, O porque me cayó bien el vendedor o la o porque me cayó vendedora. en el vendedor. Pero nadie antes se preocupó por ver la seguridad del automóvil, subirte al auto y veo bien, hacer una prueba de conducción, ¿no? Qué rendimiento me da. Verlo desde otra perspectiva. También, sí, obvio que te tiene que gustar lo que compras, pero también estás invirtiendo al final de Por cuentas. Y lo supuesto. mismo es en el diseño gráfico. El diseño gráfico no es un dibujo, es una inversión. ¿Por qué? Porque tiene un porqué y va a tener una consecuencia ese diseño que al final te van a entregar, sea un arquitecto, sea un diseñador industrial, un diseñador gráfico, ¿no? Ujú. Entonces, así es como veo un poquito el diseño, ¿no? Aquí en México, que falta cultura del diseño en nuestro país. Y a la vez, digo, creo que sí lo hay. La cosa es que hay que saber distinguir lo que es el valor que estás aportando, porque como dices, no son únicamente dibujos. Estás aportando el valor a ya sea una comunicación visual de algún concepto. Y también, digo, yo sé que has trabajado en expos y haces también cuestiones de muebles y otros diseños. Entonces, y ya, digo, me tocó vivir contigo el momento en el que te lanzaste a ser freelance. No sé si sea como oportunidad para que nos platiques un poco lo que significa el reto de tomar una decisión así, ¿no? Teniendo familia y demás. ¿Qué se siente haber vivido la parte de la vida como Godín tal vez y luego decir, a ver, voy a dar el paso hacia ser freelance? Claro que sí. De hecho, mi vida ha sido incluso, pues de nuevo, un poquito de todo, ¿no? Porque antes, yo inicio, de hecho, mi carrera laboral precisamente trabajando, ¿no? En despachos. Cuando estás chavo, a mí me tocó trabajar en una nevería, trabajar después como dibujante de planos para un ingeniero, en una empresa de comunicaciones, de captura de información, de clasificación de información, de brinco al freelance, después empresario en Jalisco, con un negocio de motocicletas, que al final de cuentas no es lo tuyo, no zapatero a tus zapatos. Entonces vuelvo a México y continúo también en este caso ya trabajando, como bien lo dices, como un godín, ¿no? En una oficina. Es decir, es una parte que también me gustó porque aprendes mucho, aprendes a trabajar en equipo, aprendes a trabajar bajo presión, aprendes sobre todo a manejar lo que es el factor humano, ¿no? Es poder tener gente a tu cargo y tener esa capacidad de tomar decisiones en el momento y de sacar adelante las cosas, de no quedarte pasmado, que es finalmente lo que tiene que suceder hoy en día, ¿no? En el labor que desempeñes es no te quedes quieto, ¿no? Hay que actuar para seguir adelante. Y me gustaba, ¿no? También creces, aprendes, pero en mi caso, podríamos llamar un factor que fue también determinante para tomar la decisión de lanzarme nuevamente como freelance. Número uno, la pasión por el diseño, porque al trabajar como director de compras, el 90% era Eric el ingeniero en comunicaciones, y 10% Eric el diseñador. Y finalmente, como ya les comenté, en lo académico el diseño fue mi pasión y fue el que ganó sobre la ingeniería. Entonces también eso sucedía acá en mi vida profesional. Era una necesidad, ¿no? Era necesidad personal de salir y crear cosas, porque en tu día a día te encuentras con productos, con servicios, y finalmente todos son productos industriales, es decir, están pensados para lanzarse, y es obvio que así debe ser, para poderlos producir en masa, ¿no? No van hacia una persona en particular. Cualquier producto que tomes, una computadora o un teléfono, están diseñados en una media para que puedan usarlo todo el mundo. Y Ujú, en mi día ujú. a día yo me encontraba esas necesidades, sobre todo en mi vida personal, ¿no? Cosas que dices, bueno, ¿por qué tiene que ser así? Esto está a 1 metro de altura o a 2 metros de altura, yo mido 1,70, entonces yo necesito un apagador que esté a 1,20 m de altura. Mis hijas necesitan un apagador que puedan alcanzar, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo diseñado para adultos. Entonces,
Y ser papá, eso también fue otro punto importante para que yo pudiera tomar la decisión de convertirme en freelance, porque a mí me sucedía que en el día a día yo me dejaba a mis hijas en la escuela, me iba a la oficina, y cuando regresaba de la oficina, en casa, ya sea Janice, mi pareja, o mis hijas conviven mucho con mi familia, me platicaban, Mía, hoy hizo esto, Tania, hoy le pasó esto, a veces cosas chuscas, a veces situaciones pues de que se cayeron o que algo les pasó. Y es cuando reflexionas un poco y dices, yo quiero vivir mi vida, no quiero que me la platiquen, porque mis Claro. hijas, mi familia, son mi vida. Y no la estoy viendo, ni siquiera la estoy viendo, ya no digas tú en vivo, ni siquiera en un video, ni siquiera en una película, me la están platicando nada más. Esa es una sensación horrible, ¿no? Cuando ves a tus hijos creciendo casi dormidos. Exacto. Es así tal cual. Sí hubo varias ocasiones en que al llegar ya están dormidos, ¿no? Y al día siguiente es levántate, corre y de nuevo a la escuela y no los ves. Es decir, esto es una opinión muy personal. Pues, yo me sentía un papá de fin de semana, ¿no? Decía, estos mis hijos, soy papá nada más los fines de semana, cuando yo tomé la decisión de ser papá para hacerlo todos los días, ¿no? Ujú, ujú. Y, pues bueno, esa es una decisión personal, porque también sé que hay mucha gente que se desarrolla de manera, su vida laboral y su pasión es en una empresa, ¿no? En una oficina. Yo hablo por lo que es Eric Molina como individuo, ¿no? Que es finalmente, pues, quién soy y cómo quiero vivir mi vida, ¿no? ¿Y de quién se trata este podcast? O sea que... Exactamente. Oye, ¿no te pasó a ti? Digo, a mí me sucedió que una vez que tienes hijos, digo, a mí me transformó completamente esa experiencia. Entré como una segunda oleada de creatividad que no conocía. O sea, estar conviviendo con niños tanto tiempo te hace pensar de manera completamente diferente. Por lo menos eso es lo que me pasó a mí. No sé si tuviste una experiencia similar en ese sentido. Sí, a mí en lo personal, hoy tengo 46 años y desde que tuve, yo creo, mi primer acercamiento con un juguete, los juguetes me siguen apasionando, ¿no? Es decir, el mundo de los juguetes para mí es increíble y, pues bueno, como lo mencionas, cuando nacen tu primer hijo y después, tengo dos niñas, pero sí, es una revolución en todo, de ver cómo descubren el mundo, cómo se adaptan al mundo y verlo desde su perspectiva, ¿no? Es lo que a mí me ha ayudado mucho, tanto en tratar de comprenderlos, tratar de educarlos y de guiarlos y de descubrir cosas nuevas, es ponerte en su perspectiva. De hecho, yo como ejercicio, alguna ocasión también, de repente a mi niña, la mayor, la que es la mayor ahora, pero cuando sus 2 años, 3 años, cuando de repente yo la veía querer alcanzar algo y ver cómo lo solucionaba, desde ahí también es un poquito el ver cómo cada quien tenemos necesidades particulares y hay que resolverlas de forma individual, ¿no? Entonces, yo llegué al punto también en ocasiones de ponerme de rodillas a su altura para voltear y ver el lugar en el que estás, ¿no? Es decir, en este caso una habitación. Es decir, a ver, ¿por qué le cuesta tanto trabajo abrir un cajón? Te pones a su altura y ves cómo el mundo cambia, ¿no? Es decir, tú lo estás viendo desde 1,70 y ella lo está viendo desde 80 centímetros de altura. Es una perspectiva y es lo que hace que un niño también se enfrente a retos diferentes a los de un adulto y resuelva las cosas desde su perspectiva, ¿no? Sí, es como lo que le llaman hoy en día el user experience, ¿no? El ponerte literalmente en los pies del usuario y Ujú. ver qué está viendo él y qué solución necesita, que no es la misma solución que sería una adecuada para ti. Exacto. A veces me pongo a pensar justamente el que mm, yo he visto, por ejemplo, cuando hablas con un niño de edades de 2 a 5 años, por ejemplo, o 6 años, les preguntas qué es creatividad y como que se te quedan viendo con cara así, ¿de qué me estás hablando, no? Naturalmente son creativos, eh, es una expresión tal vez tan esencial de un niño el ser creativos, y en algún momento perdemos eso. Entonces me gustaría preguntarte para ti qué significa creatividad o qué adjetivos le das a la creatividad y qué representa para ti como adulto el ser creativo. Bueno, la creatividad para mí la creatividad, bueno, voy a definir cómo veo yo el surgimiento de la creatividad. Es decir, para mí es una consecuencia. La creatividad, porque para mí es una forma de solucionar una necesidad. Eh, a ver, ¿a qué voy? Hoy en día yo considero que los adultos vivimos en un mundo muy, muy resuelto, ¿no? Es decir,
Si yo necesito iluminación, basta con apretar un botón y se enciende la luz. Si necesito comunicarme con una persona que está a 100 kilómetros de distancia, basta con que agarre un teléfono, marco y ya estoy en contacto con ella. Si necesito trasladarme, me subo a un vehículo y me puedo trasladar la distancia que yo quiera. Incluso como un conductor, eso ya tienes resuelta una necesidad. Pero incluso como pasajero, hasta más a gusto, ¿no? Te reclinas, vas leyendo y escuchando música. Entonces, para mí la creatividad nace precisamente a raíz de una necesidad. Y es por ello que los niños, como comentabas ahorita, si a un niño le dices qué es para ti creatividad, te va a ver con cara de extrañeza porque ellos todo el tiempo se están enfrentando a necesidades. Por ejemplo, una de mis pequeñitas la vi una vez intentando prender la luz y la vi como pegaba de brincos. Uh-huh. Encuentra una caja, la acerca, se sube y ya prende la luz. El día que logró alcanzar a prender la luz todavía a brincos, fue una cara de felicidad en ella, de satisfacción de que ya conseguía prender la luz, ¿no? Entonces es eso, es decir, los niños se enfrentan a un mundo diseñado para adultos desde que nacen. Para ellos implica enfrentarse a necesidades todos los días. Si quieren abrir una puerta, el picaporte está fuera de su alcance, tienen que resolverlo. Si quieren subir una escalera, para empezar los escalones, el peralte para ellos es muchísimo más elevado que para un adulto, el pasamanos está fuera de su alcance, entonces por eso ellos, es increíble, ¿no? La tenacidad que tienen porque no se les cierra el mundo ante nada, es decir, todo el tiempo están resolviendo problemas y no se dan cuenta cómo lo hacen porque no se preocupan, ¿no? Es decir, entonces de ahí viene que para mí la creatividad es la consecuencia y el ingenio con el que todo mundo resolvemos un problema, ¿no? Es decir, hoy en día, bueno, ya en la vida adulta, también todos los días hay que resolver problemas con creatividad. Desde el momento de salir a tomar un autobús, a ver en dónde me voy a parar o cuánto tengo que correr para alcanzar el escalón del autobús y pegar el brinco, cerrar una venta de negocios, en el ramo de ingeniería, ¿no? Es decir, desarrollar un nuevo producto, en la administración de empresas, crear un nuevo plan de trabajo. Eso es para mí creatividad, ¿no? Para mí la creatividad es la forma en la que vas a resolver un problema, cómo lo vas a resolver y, pues bueno, en ocasiones suele suceder que afortunadamente muchas de esas soluciones se pueden resolver de una forma que resulta al final chusca o simpática y se convierte en un momento, pues, agradable, ¿no? Increíble. Más allá de, no sé, de incluso brincar un charco, ¿no? ¿Cómo voy a brincar ese charco? Pero sí, o a veces, digo yo, a mí me ha pasado que cuando descubres algo es casi adictivo, ¿no? El hecho de decir, wow, acabo de descubrir esto, esa cara mágica de cuando alguien pone esa mirada de que acaba de encontrar una solución, ese descubrimiento es increíble y de alguna forma es una consecuencia de resolver un problema. Sí, mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver documentales de construcción, de arquitectura, hoy en día que el desarrollo impresionante que hay en Dubái de los rascacielos. Y de hecho, un día que estaba viendo uno de ellos, vi cómo los ingenieros se enfrentan a problemas de cómo voy a subir este material hasta allá. Y incluso en ese momento yo dije, bueno, ¿y qué eso no lo proyectan desde el principio? Es decir, lo van resolviendo sobre la marcha. O sea, es decir, el arquitecto hizo todo el proyecto, el dibujo, el trazo, estructura, ingenieros están involucrados, pero, ok, arranca el proyecto, pero todavía no tenían ni idea de cómo iban a subir muchos de los materiales hasta allá. Uh-huh. Pero a mí me pasa en el día a día, ¿no? Es decir, a mí como diseñador de repente hago cosas como, más que muebles, como accesorios a medida para cubrir una necesidad. Pero a mí me pasa lo mismo. O sea, yo creo mi trazo, incluso lo hago tanto a lápiz, en 2D, en 3D, pero ya que lo estás construyendo, te das cuenta de que incluso el 3D no te resolvió muchos problemas. No, cómo se ensamblan tablas o cómo se atornillan o cómo se juntan. Empiezan a surgir cada vez más problemas que hay que resolver y que no habías contemplado. Sí, justo el día de ayer me acaba de pasar con una pequeña puerta para un módulo que hice, es un módulo de una cama hecha a medida precisamente para resolver una necesidad de espacio, pero ya, yo lo ensamblo, pongo mis bisagras, la puerta, y cuando lo quiero abrir, ¡puc!, choca, hay una parte donde está chocando, ¿no? Y es como dices, a ver, ¿cuántas puertas has puesto? ¿Cuántos? Y todavía te sigue pasando, ¿no? O sea, o sea, la verdad es que a mí pudiera ser incluso un factor que te causara molestia, pero a mí me río de eso, ¿no? Es decir, lo tomo desde el lado simpático de aprender como algo. Si estuviera, sí, como si estuvieras viendo un video de estos chuscos de El Gordo y el Flaco, Charles Chaplin, no sé qué.
ya está todo el mueble armado y perfecto, no abre. Ah, genial. Entonces, ahí cuando dices que bueno que no está el cliente aquí, porque si no... Podrías hacer hubiera memes, sido- ¿no? Y subirlos al Facebook. Exactamente. Entonces, pues bueno, ahora hay que resolver eso. Y ahí es donde entra la creatividad. Ya tengo un problema, ahora resuélvelo. Exacto. Oye, en ese Sin sentido, ¿qué has tenido que desaprender para mantenerte en el camino del pensamiento creativo? desaprender. Pues yo creo que desaprender el prejuzgar o etiquetar las cosas, ¿no? El creer que algo o preconcebir que algo debe ser como tú crees o quieres que sea, ¿no? Es decir, más bien es descubrir las cosas, es empezar de cero, no tratar de encontrar el hilo negro, ¿no? Es decir, no, no prejuzgar las cosas, no asumir que algo tiene que ser o suceder, sino es vamos a descubrirlo, vamos a analizarlo, a descubrirlo y encontrarle una nueva cara o una nueva... Sí, una nueva forma de utilizar las cosas. Como dices, no asumir, no tener expectativas preconcebidas, tal vez, no sé cómo llamarle. Sí, incluso, pues bueno, vuelvo con el tema de los niños, ¿no? Es decir, es ver el mundo desde esa perspectiva, con sus prudentes limitaciones, ¿no? No quiere decir que te conviertas en un niño y actúes como todo ante todas las situaciones, pero sí es tratar de ser menos metódico. Porque finalmente sí, hay que seguir reglas, pero tampoco eres una máquina. O sea, para eso tienes una mente y una objetividad para saber en qué momento sigues la regla o rompes la regla, porque muchas veces es necesario romper esa regla. Un poquito es incluso lo que te comentaba ahorita de ese proyecto, En Dubái, ¿no? sí, en Dubái. Si te vas a los libros, seguramente hay una regla y un procedimiento, pero estás ahí en el lugar y hay que resolverlo. ¡Pum! Yo lo hago así y lo resuelvo, ¿no? ¿Por qué? Porque es tiempo, porque es dinero y porque hay que ejecutar. No podemos quedarnos aquí revisando manuales y ver cuándo suceden las cosas, ¿no? Sí, por ahí hace tiempo publiqué en Facebook algo de que en teoría la teoría es más importante que la práctica. En la práctica, no. Exacto. Que finalmente sí, hay que aplicar la teoría, pero también en la práctica surgen otros problemas y hay que resolverlos uno tras otro y nunca vas a poder anticipar toda esa serie de problemas. También hay que tratar de evitarlos en la medida de lo posible, pero si se presentan, tal vez el comportamiento más maduro y sano es tratar de superarlos. Sí, porque si no, te quedas viendo, ¿no? O sea, ver pasar el tren. Es decir, no. Hay una frase que, esa sí no recuerdo en dónde si la leí o la escuché, que es, en la demora suele estar el peligro. De repente me considero muy perfeccionista, es decir, si armo un mueble o si estoy haciendo un dibujo, tiene que quedar y coincidir todo perfecto, pero también llega un punto en que te das cuenta que tampoco debe ser así, o sea, ahí aplica esa frase que te comentaba, que en la demora suele estar el peligro, ¿no? Es decir, ni muy, muy, ni tan, ¿no? O sea, es obvio que hay que hacer las cosas lo mejor posible, resolverlo de la mejor manera para que las consecuencias sean las menos, pues, contraproducentes, pero tampoco puedes clavarte y quedarte en loop tratando de resolver un problema que si tiene resolución, pues hay que resolverlo. Si no tiene solución, pues next. No tiene solución. Sí, o como dices, resolverlo con las herramientas y los recursos que tienes a la mano y no tratar de convertirlo en algo tan abstracto que no se puede resolver. Digamos que estoy casi desaprendiéndolo, pero todavía no logro erradicarlo totalmente. Pero tienes esta gran capacidad de reírte de tus errores y eso también es algo muy noble y lo he observado en muchos creativos, el que mantienen esa inocencia, o sea, seguimos siendo adultos, pero tenemos todavía un poquito de esa inocencia de un niño, no nos creemos todo, cuestionamos algunas cosas, aprendemos, de repente nos reímos de nuestros errores y no lo convertimos en algo tan serio o tan de adultos, ¿no? Dicho yo es algo que le comento precisamente a mis hijas, ¿no? Es decir, no se crean todo, cuestionen, sigan preguntando. Incluso los profesores en su escuela se equivocan. Si ustedes creen que no es correcto o está equivocado, se vale levantar la mano y preguntar. Si el profesor tiene los argumentos para refrendar su ponencia o lo que está exponiendo, pues bueno, pero si tú tienes la inquietud o la duda, tú levanta la mano y tú pregunta. Exacto. Claro, los niños luego son un poquito más, y más con los profesores, se cohíben de repente, ¿no? Y bueno, tú también fuiste niño, yo también, entonces también sabes que no es tan fácil, ¿no? Pero trato de, como se dice, motivarlas a
a que no pierdan esa curiosidad, ¿no? Que hoy en día todavía Exacto. siguen siéndolo. A veces hasta dices, hoy preguntan todo. Se pasan de curiosos, ¿no? Se pasan de curiosos. Oye, una pregunta así medio creativa, sí, de alguna manera, pero si tú no supieras qué edad tienes, Ujú. ¿cuántos años tendrías? Chispas, buena pregunta. Digo, lo pregunto porque luego publicas fotos padrísimas con Lego, con estos minifigures de Lego, que a mí me encantan las fotos que pones en el Facebook. Y eso como que da una sensación o un espíritu de niño súper sano, que sigue jugando, se sigue divirtiendo. Entonces, tú tenía curiosidad de preguntarte eso. Si no supiera la edad que tengo y no tuviera un espejo para verme, eh, yo creo que estaría instalado en alrededor de los 10 años. Porque, porque precisamente es ahorita lo que he platicado un poco en el sentido de la vida adulta, de repente es muy compleja, obvio, tiene sus razones de ser y el vivir en sociedad van generando esa complejidad, pero a los 10 años todavía estás en un punto en el que consideres pues muy inocente ante muchas situaciones o muchas cuestiones y disfrutas al 100 los momentos, ¿no? Y finalmente yo me sigo considerando niño, ¿no? Es decir, tengo 46 años, pero no dejo de jugar, porque es parte de... nuevamente, vivimos en una sociedad que de repente te limita en lo creativo, como había comentado hace un momento, pero también te limita en el comportamiento, ¿no? Lo que es el tema de estos cuates, los supercívicos. Cuando yo los veo haciendo sus loqueras en los videos en internet, se comportan como niños, ¿no? Porque así es un niño cuando va en la calle, va jugando, se convierte en un personaje. Y dices, ¿por qué el adulto tiene que dejar de ser así? ¿Por qué? Y lo comento porque también en nuestra familia nos encantan las mascotas. Yo siempre, en mi vida siempre ha habido perros, amo los perros. Y de hace 15 años para acá también gatos. Y los perros y gatos tendrán los años que tengan y los ves seguir jugando. Es parte de la naturaleza jugar, es parte de la naturaleza divertirte porque te enriquece. Y yo no dejo de jugar, ¿no? De hecho, a mí me gusta mucho jugar con mis hijas, me gusta jugar yo solo, como comentas también, cuando tomo mis fotografías. De hecho, por ahí, ahora que lo comentas, en algunas ocasiones Yanis la he sorprendido que me toma fotos cuando estoy jugando. armándolo. Sí, cuando estoy armando mis escenografías y nunca he visto una. O sea, es decir, las ha tomado, pero se han quedado en su teléfono. Y justo ahorita que lo estás comentando, sería interesante ver esas fotos cuando estoy, cómo me veo desde fuera, ¿no? Cuando está el niñote jugando. Y bueno, otra cosa es, a mí me gusta mucho caminar, Tom. Tenemos vehículo, pero para mí es como el vehículo familiar. Cuando hay la necesidad de moverse toda la familia y que vas a regresar a una hora, pues ya tarde y que es más difícil moverte en la ciudad, pues sí, utilizamos el vehículo. Pero a mí me gusta mucho salirme yo, y siempre lo he hecho, y con mis hijas también vamos al centro y a tomar el transporte público, a caminar, a descubrir rincones. Hoy en día sigo, de repente das vuelta en una esquina, una calle y dices, chispas, no sabía que existía esto. ¿Será un poco el que no tienes una ruta definida o que puedas cambiar la ruta o esa serendipia de ir descubriendo cosas en el camino, lo que te llama la atención? Porque a mí también me encanta caminar y digo, por supuesto que si podemos irnos en coche, nos vamos en coche o con la familia, pero si me das la opción a mí solo, prefiero caminar, porque es una forma de descubrir cosas en el camino. Es una forma también en lo personal, de sentirte libre, ¿no? Porque si llevas vehículo, de repente, en las zonas de parquímetro, estás pendiente del reloj. Ya se convierte en una limitante. Ya no estás pensando libremente. Todo el tiempo es parte de tu creatividad, de tu pensamiento es cuánto me queda para correr ahí y recargar el parquímetro. Caminar, no hay ruta, como comentabas ahorita. Puedes caminar hacia el norte, hacia el sur, hacia el oeste, al este, porque de todas maneras puedes llegar al punto donde vas simplemente tomando rutas alternas. Cuando tienes un vehículo es chispas. Me hubiera gustado caminar para allá, pero el carro lo dejé en sentido contrario. Tengo que ir por mi vehículo. Entonces, y luego, si eso le sumas la fabulosa ciudad que tenemos de repente, hablando, sí, reitero, es fabulosa porque de hecho a mí me encanta. La Ciudad de México para mí es preciosa. Pero es muy diferente viajarla en coche que viajarla caminando, ¿no? Y es lo que me sucede porque el vehículo de repente sí ya hoy en día en la ciudad moverte chispas llega a ser estresante, ¿no? Entonces en vez de llegar a un punto donde ibas a ir a pasarla bien o a disfrutarlo, mucha gente llegas mentando, ¿no? Mentando madres de... Exacto. Entonces... Oye, digo, para que no se nos olvide,
luego me ha pasado que me involucro tanto en la plática que se me olvida preguntar, ¿dónde te pueden localizar en caso de que alguien quiera contactarte? ¿Algún dato que nos puedas dar? Pues digo, finalmente para mí ya se ha convertido Facebook, es la ruta más directa, por así decirlo. Y bueno, también tengo lo que es mi página, pero está en desarrollo. Pero entonces, en Facebook, qué tendrían, qué buscamos para encontrarte? Porque tienes también el nombre de tu compañía, ¿no? De CISA. Shisa o Sisa. En Facebook estoy como Eric Molina o también es facebook.com diagonal Sisa. S y latina H, S-A-H. Ese es mi nombre, ¿cómo le llamas? Comercial. Ujú, ujú. Nombre comercial, Sisa Diseño. Y seguramente va a ser fácil encontrarme por las fotos de Lego que siempre están. Exacto, que son fabulosas. La verdad es que desde que las empezaste a hacer a mí me gustaron mucho porque aparte juegas con la cámara y le das un enfoque y aparte son temas súper puntuales en cuanto a lo que está sucediendo en el momento. Y vaya, como cumplido sí te quiero felicitar porque eso como que te caracteriza mucho. Esas fotos para mí son muy auténticas y expresan mucho de lo que tú eres, Gracias. ¿no? Y hace rato que decías que si no supieras tu edad tendrías 10 años, me gustaría hacer un ejercicio rápido de la máquina del tiempo. Ajá. Si tú te reencontraras con ese Eric de 10 años, ¿qué harían? ¿Te darías un consejo o él te daría un consejo a ti? ¿Se pondrían a jugar? ¿A Lego? No sé, ¿qué harían ese Eric actual con el Eric de 10 años? Eric, bueno, el Eric actual con el de 10 años, lo primero que le diría, oye, déjame ver tu colección de cachecitos. Porque todavía conservo algunos, pero de repente en tu mente, de repente te viene el recuerdo de uno en especial y dices, chispas, ese carrito, ¿dónde estará ahora? ¿Dónde está mi? Te digo que mi pasión en esa edad, ¿no? Tal vez de los 4 o 5 años que empiezas a jugar ya más con ese tipo pues, de objetos, en los 7, 8, 9, 10 años era una pasión. Y también eran los tiempos en que yo nací en 1970. Bueno, de hecho vivo hoy en día en la misma colonia en la que nací. Entonces eran tiempos en los que podías salir a jugar a la calle. Entonces eso era algo que yo disfrutaba mucho. El Eric de 10, 9, 8 años jugaba mucho la famosa carreterita Ajá, en la ajá. banqueta. Entonces, por eso, el Eric de hoy en día, si se encontrara con el de 10 años, le diría, oye, vamos a jugar, ¿no? Vamos a andar en bicicleta. ¿Y qué te diría ese Eric de 10 años al Eric actual? Yo creo que al Eric actual, el de 10 años, yo creo que le pediría que le enseñara a usar las herramientas, porque era una inquietud que yo tuve también desde niño. Me encantaban las herramientas, pero en mi infancia no tenía acceso a herramientas, ¿no? Era un sueño Ujú. poder agarrar una sierra, un martillo, un taladro. El Eric de hoy en día, que sí los tiene, seguramente el Eric de 10 años, eso es lo que pasa, ¿no? El Eric de 46, wow, yo moriría por ver mi colección de cochecitos Ajá. que tenía a los 10 años y, y viceversa, ¿no? El Eric de 10 años seguramente diría, ¿y para qué sirve ese? ¿Y cómo usamos esta sierra? ¿Y cómo cortamos? Exacto. Estoy pensando en algunas otras preguntas así como para cerrar. ¿Qué apps utilizas o qué tecnologías, digamos, qué tienes en tu teléfono? ¿Qué apps utilizas todos los días? La verdad es que tengo muy pocas, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho la tecnología, pero también, yo considero que también es falta de repente de tiempo para investigar más en cuestión de tecnologías nuevas, aplicaciones nuevas y cómo utilizarlas y sacarles provecho. Digo, sé que tú utilizas mucho lápiz y papel, herramientas analógicas, piensas mucho con las manos, así como en IDEO, ¿no? De hacer prototipos y demás. Entonces tal vez tiene mucho sentido que no tengas tantas apps. Sí, no, de hecho, por ejemplo, mis teléfonos y mis computadoras siempre las he adquirido con la menor capacidad de disco, de almacenamiento, capacidad de almacenamiento, y no los lleno. Eh, si guardo información como fotografías, continuamente estoy renovando, pero aplicaciones, como comentabas ahorita, en el sentido de, no sé, un ejemplo, una agenda o llevar una Una lista de lista de actividades, pendientes. lista de pendientes, infinidad de veces, porque si lo llegaba a hacer, buscaba, a ver, una aplicación que me ayude a llevar mi calendario y mis actividades. Y sí llegué a descargar una y otra, las empezaba a usar y al final de Y cuentas regresabas a papel, regresaba a papel y papel. lápiz. Y hoy en día estoy convencido de que es más, no solo más práctico, sino más conveniente volver al papel. ¿Por qué? Porque considero que es
se refuerza más tanto el conocimiento como si estás escribiendo un pendiente, ¿no? Porque en una app, finalmente lo que estás, o en una computadora, estás tecleando botones, mientras que al escribir estás dibujando, estás creando Como un vínculo entre la mente y, y la actividad en sí. Sí, de hecho, por ahí leí también un estudio, me parece que fue en Estados Unidos o Canadá, precisamente de alumnos, no me acuerdo si, bueno, tuvo que ser en nivel medio superior o superior, alumnos con tablets y alumnos con cuaderno y papel. El aprendizaje y el aprovechamiento en el periodo de estudio fue mayor en aquellos que no utilizaron una tablet o una computadora para llevar apuntes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque finalmente hoy en día puedes incluso grabar, ¿no? Es decir, ya ni siquiera tienes que escribir tu grabadora. Dictas y listo, ¿no? Ajá. Entonces, al tú estar escribiendo una síntesis, tu cerebro está funcionando, está analizando la información y la está sintetizando, está buscando lo más importante y es lo que estás plasmando en papel. Entonces, ya desde ahí, tu cerebro está más atento a lo que está escuchando y a lo que está aprendiendo y lo que quiere aprender, ¿no? Uh-huh. Esa es desde la forma en que yo lo concibo. Para mí sí funciona mejor un recordatorio, apuntarlo a mano. Y bueno, finalmente con diseño gráfico. Es decir, para mí también la forma de expresarme ha sido con dibujos. Que también, curiosamente, de cuando me nació la pasión por los Lego, he relegado un poquito eso. Y justamente de un tiempo para acá estaba pues pensando y cuestionándome a mí, Eric, por qué había dejado a un lado mis dibujos, que también son parte de. Y de hecho, pronto estarán de vuelta por ahí. Mi personaje, que es el que utilizo. Exacto, el que tienes ahí pues casi en toda tu conejo. imagen, ¿no? Un conejo muy divertido que también expresa mucho tu personalidad, ¿no? El conejo que juega, un conejo optimista, pues con una mirada así como muy de, vamos a jugar, ¿no? Sí, pero también lo considero un conejo crítico, ¿no? Es Claro. como, finalmente es un reflejo de tu personalidad. Lo que no te convence, ¿por qué no? ¿Y por qué? Y lo que sí, curiosamente, si me preguntaras de dónde salió ese conejo, no tengo la más remota idea. No sé en qué momento de mi vida empecé a dibujar un conejo y por qué un conejo. Pues salió y Salió. por alguna razón está así como es, ¿no? Sí, fue un garabato que se convirtió finalmente es un reflejo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. De lo pero pues bueno, ya pronto estará ahí de vuelta y seguramente reclamándole a los Legos porque le usurparon su lugar. Exacto, porque acapararon tanta atención, ¿no? Yo también tengo que confesar, lo he dicho en otros lados o a veces en alguna plática, en el estudio donde trabajo tengo un cochecito de Lego y luego, digo, si me vieran o si me filmaran, pues hago ridiculez y media, ¿no? De jugar con el carrito en las mesas y demás. Es ese instinto tal vez de jugar y de sentirme niño tal vez, o de conectarme con esa inocencia de un niño. Y a mí me sirve como catarsis a veces en algún momento de bloqueo, un ratito jugar, unos minutitos. Uh-huh. Y como dices, juego un poquito menos independiente de tecnología, sino totalmente orgánico y de jugar con las manos, ¿no? Sí. Y rápidamente, nada más regresando a lo que me contabas de apps. Finalmente no, en mi teléfono apps tengo, por ejemplo, muy básicas, como es un cronómetro, toma de fotografías, que es una de mis pasiones, es la toma de fotografías. Y lo otro son pues, navegador, browser, redes sociales, pero nada más de ahí. Bueno, un par de juegos nada más. Y pues una vida un poquito más simple, ¿no? No tan dependiente de la tecnología y a la vez utilizando la tecnología cuando hay que usarla y el resto del tiempo con las herramientas que tengas a la mano. Sí, sí, porque también lo reconozco ahí. De repente las apps o el mundo tecnológico, el mundo tan comunicado que tenemos hoy en día, la verdad es que te resuelve la vida de repente de manera maravillosa, ¿no? Es O a veces nos fascinante. estorba más de lo que nos damos cuenta y no queremos admitirlo. Sí. En lo personal, yo también, la interacción con la familia me ha hecho ir tomando decisiones también, ¿no? Con los aparatos, ¿no? Es decir, a ver, te está absorbiendo tanto a partir. En lo personal incluso conmigo es llegar a poner horarios para mí. Todavía, Límites o reglas, ajá, ¿no? estoy en el punto de empezarlo ¿cómo decirlo? A involucrar de manera familiar, pero empecé por mí, ¿no? Es decir, Uh-huh. en tal situación, el teléfono, olvídate de él, ¿no? Es decir, y de la computadora. Sí, porque sí
llega a ser esclavizante, pero uno mismo, ¿no? Es así como la necesidad de estar frente a la pantalla. Sí, ni a quién echarle la culpa. Pues bueno, como no te quiero quitar demasiado tiempo, Eric, y sé que tienes una llamada ahorita después de este podcast, no sé de qué forma te gustaría cerrar el podcast o si dejar algún comentario o reflexión o incluso una frase célebre, algo que te haya inspirado, alguna cita. Sé que lees mucho, entonces no sé si algo que te haya influenciado, algo que te guste o que quieras dejar como para cerrar esto. Pues Tom, bueno, nuevamente agradecerte la oportunidad de ser parte de tu increíble proyecto. Y para cerrar la charla, yo dejaría una frase que me gusta mucho y que incluso la he ya implementado como eslogan de repente de diseño, que es: mide 2 veces, porta solo una. Ese sería mi mensaje para quienes nos están escuchando. Es decir, sí, a veces hay que dejarte llevar o a vivir el momento o actuar por impulso, pero siempre sí es más conveniente también medir las consecuencias, ¿no?, de tus actos. Es decir, obvio, es rápido, ¿no? Tampoco debes de quedarte clavado pensando, pero sin llegar a ser atrabancado, ¿no? Exactamente. O sea, tampoco, no hay que ser, como dices, no hay que ser atascado, ¿no? Exacto. Entonces, ese es con lo que me quedo, ¿no? En la vida hay que medir 2 veces para cortar solo una. Un corte mal aplicado tiene consecuencias. Sí, pueden ser muy graves. Entonces, pues bueno, muchas gracias, Tom. Un abrazote y pues aquí estamos, a la orden para cuando quieran contactarme, por aquí estamos. Bien, y yo también por mi parte quiero hacerte un cumplido especial. No nos hemos visto en un rato, estamos en comunicación luego justamente con la tecnología de redes sociales, pero desde que te conozco, Eric, en verdad admiro muchísimo tu trabajo, tu forma de combinar la parte creativa con la parte de planeación. Creo que eres alguien muy auténtico y pues bueno, tenías que estar en el podcast, no había de otra. Muchas gracias, Tom, un abrazo y pues ahora es a través de la tecnología. Espero de verdad pronto podamos vernos en persona y darnos ese abrazo y charlar en persona. Perfecto, sí, por supuesto. Ok. Pues bueno, te dejo para que puedas atender tus otros pendientes, ¿no? Y te aviso pronto cuando esto esté al aire. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento, por tus tips, consejos y demás. Gracias a ti, Tom. Dale, nos vemos. Hasta luego. Y así es como terminamos otro episodio más de Ideas al Aire. Soy Tomás Lash, muchísimas gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales, @Ideas al Aire en Twitter y @Ideas al Aire Podcast en Facebook. Te deseo toda la creatividad del mundo y por supuesto, vayas donde vayas, que las ideas te acompañen. Gracias por tu atención. Para ideas, comentarios o sugerencias puedes escribir a hola@tomaslash.com. Hasta pronto.